La dimensión experiencia. La dimensión conciencia y la dimensión experiencia son creaciones. Si alguien es capaz de vislumbrar el carácter creativo de la experiencia, se dará cuenta de que no existe una base física lo suficientemente cercana como para explicar la experiencia y la conciencia. En obras anteriores he intentado establecer los fundamentos de toda una serie de transformaciones energéticas capaces de vislumbrarse, sino como responsables directas, sí como caminos de transformación de propiedades asociadas con la experiencia. En este capítulo reuniré estas consideraciones y las desarrollaré para que puedan abarcar una serie de fenómenos recientemente validados. Sin embargo, antes de proceder al análisis, es necesario aclarar de nuevo los términos experiencia y conciencia. El término experiencia es un todo inclusor, aún de la conciencia. Todo lo que sentimos, vemos y oímos, todas nuestras emociones, sensaciones corporales, pensamientos, imágenes, etc., son experiencias. Con experiencia no me refiero a técnica, memoria o aprendizaje, ni a una maduración psicológica o a una veteranía. Experiencia es la luz que un vidente no puede explicar a un ciego, o el sonido que una escucha normal no puede describir a un sordo. Conciencia es la experiencia del darse cuenta, del ver con claridad desde puntos de referencia más extensos, generalizados o inclusivos. Puesto que un acto consciente es también una experiencia, utilizaré este último término para incluir al otro y por lo menos en este capítulo no haré más distinciones entre ambos. El origen de la experiencia debe estar asociado al manejo energético realizado por el cerebro. Obviamente, este manejo energético no es en sí mismo la dimensión experiencia, pero sí uno de sus correlativos. El análisis detallado de este manejo ya ha sido explicado en otras obras, por lo que aquí solo mencionaré sus aspectos fundamentales. A través de miles de millones de circuitos celulares microscópicos, breves pulsos eléctricos digitalizados viajan de superficie neuronal a superficie neuronal. Si estos circuitos se localizan en la parte posterior de la masa encefálica, la experiencia resultante de su activación será luz. En cambio, si su localización es lateral, la experiencia resultante será sonido. Aunque la localización de la modalidad sensorial no es tan absoluta y definida como podría creerse, es cierto que diferentes estructuras y circuitos del cerebro se asocian en forma más directa con modalidades distintas. Lo extraordinariamente curioso de la relación entre actividad neuronal elemental y cualidad sensorial es que diferentes cualidades de la experiencia resultan de idéntica actividad energética. Los elementos energéticos que transmitidos a través de circuitos occipitales dan lugar a la experiencia de luz no son distinguibles de los elementos energéticos que resultan en sonido. Esto quiere decir que no se encuentran en estos elementos la clave para la dimensión experiencia, sino en alguna de sus transformaciones. Si se considera el número de neuronas y circuitos necesarios para dar lugar a una experiencia de una cualidad específica, se hace claro que la respuesta acerca de la relación actividad neuronal-experiencia debe buscarse en una aproximación más gestáltica. En otras palabras, la experiencia no puede ser la actividad elemental de dendritas, axones o cuerpos neuronales aislados. No es posible encontrar en tales activaciones electroquímicas vestigio alguno de luz, sonido, etc. Tal actividad elemental es prácticamente idéntica en estructuras cerebrales que al activarse dan como resultado experiencias cualitativamente disímiles. En cambio, si consideramos el flujo energético a través de poblaciones neuronales localizadas en diferentes estructuras, podemos hallar diferencias de flujo
gestáltico para estructuras asociadas con diferentes modalidades. Por otro lado, esta consideración de flujos energéticos globales nos acerca más a la dimensión experiencia. Sin embargo, y a pesar de que ya se puedan hallar diferencias energéticas asociadas con diferencias de modalidad y cualidad de experiencia, tales flujos siguen perteneciendo a una dimensión inconmensurable con la experiencia. Los flujos energéticos a los que me refiero están dados por la particular geometría de los circuitos cerebrales en las diferentes estructuras. Por lo tanto, habrá que considerar la posibilidad de nuevas transformaciones energéticas aún más globales. Este pensamiento es la base del concepto del campo neuronal. Si se consideran todas las interpretaciones energéticas entre elementos neuronales localizados en alguna zona específica del cerebro, y se toma en cuenta un tiempo mínimo de activación, se puede suponer que todo el conjunto de interacciones entre elementos energetizados dé lugar a un campo energético cuya morfología y características de frecuencia, densidad, parámetros de expansión, etc., se acerque más a la dimensión experiencia que la actividad elemental de neuronas y axones. Más aún, la paradoja, localización-cualidad asociada a las diferencias cualitativas que surgen de idénticas energías, se resuelve al introducir un manejo gestáltico, tal como el campo neuronal. La morfología del campo en diferentes localizaciones cerebrales debe ser distinta, por lo que dimensiones cualitativamente distintivas de experiencia pueden basarse en tales morfologías. A pesar de que la concepción del campo tiene ventajas indudables por su carácter gestáltico, y a pesar de que su dimensión empieza a ser etérea y más cercana a la dimensión experiencia, no es posible, sin embargo, encontrar en la morfología de un campo neuronal nada que pueda asemejarse a una experiencia de cualquier tipo. Es necesario considerar la posibilidad de nuevas transformaciones del campo, propiedades que nos acerquen más a la dimensión experiencia. Esta inquietud fue la que me hizo considerar la organización energética del espacio como nuevo elemento gestáltico de interacción. Veámoslo con cierto detalle. Un campo neuronal resultante de la activación e interacciones conjuntas de millones de elementos energetizados debe actuar en forma similar a un campo eléctrico, magnético o electromagnético en lo que se refiere a posibilidades de expansión. En otras palabras, el campo neuronal no debe mantenerse fijo a la estructura cerebral de donde proviene, sino proyectarse o expandirse al espacio circundante. Los resultados y las características de esta expansión permiten nuevas transformaciones gestálticas y energéticas. En primer lugar, a medida que se expande, el campo debe cambiar su morfología. Nuevas interacciones ocurren en su interior y a su paso por el espacio. En segundo lugar, la interacción del campo con la organización energética del espacio, particularmente con la distribución sintérgica de CMES, debe producir o provocar el desarrollo de propiedades del todo ausentes sin tal interacción. Fenómenos tales como detecciones energéticas directas, comunicaciones directas de experiencias, alteraciones materiales dadas por actividad cerebral, etc., permiten validar la hipótesis de interacción entre el campo neuronal y la organización energética del espacio. En el cerebro consciente, esta interacción se consideró como el fundamento último y más directamente asociado con la emergencia de la experiencia. Sin embargo, a pesar de que la dimensión interacción energética parezca estar tan cercanamente ligada a la dimensión experiencia, esta última sigue siendo inconmensurable con la interacción. No existe nada en la interacción que se asemeje ni remotamente a la experiencia y a la conciencia de ella. Por lo tanto, la interacción entre campo neuronal y organizacional energética del espacio no es el punto final del análisis. Parecería entonces que nos encontramos ante una dificultad insalvable.
La dimensión experiencia no se puede reducir a ninguna otra. ¿Qué implica esto? ¿Será posible hallar un punto de referencia tan extenso que incluya a todos los demás dentro de un cuerpo lógico y autoestable y fecundo? ¿O es más fructífera la continuación de la búsqueda de nuevas transformaciones? Si la dimensión experiencia es inconmensurable con cualquier otra, la búsqueda de nuevas transformaciones parece tener un límite inescapable y total. Una conclusión es entonces posible. La dimensión experiencia y su contraparte conciencia forman no el último sino el primer dato. Son lo que se mantiene como punto de referencia estable y siempre presente. En otras palabras, y al igual que el concepto energía, la experiencia y la conciencia son los elementos fundamentales a partir de los cuales se construye la estructura y no al contrario. Así, nuestra complejidad orgánica actúa como sintonizador de la conciencia en la dimensión experiencia. Nuestro cerebro, como materialización de la organización energética del espacio, es capaz de acercarse a una dimensión experiencia que existe independientemente de su estructura orgánica. Toda la lógica cerebral está diseñada para estar en contacto con niveles cada vez más complejos de experiencia. La creación de nuevos circuitos de convergencia y la incrementada capacidad de inclusión que se logra con ellos nos acerca más a un contacto con los simultáneamente ininfestimales e infinitos CEMES. Nuestro cerebro es un modelo del universo, de la misma forma que un CME contiene a todo el universo en un algoritmo energético. La sintonización de la conciencia por parte de una estructura cerebral no es otra cosa más que el perfeccionamiento del modelo en dirección a la identidad con el universo. Interacciones y patrones. Establecer un contacto con la experiencia y con la conciencia es lograr una interacción energética armónica. Caer en inconsciencia es destruir la interacción. En este último caso, la experiencia permanece, pero ya no se manifiesta a través de la estructura cerebral. La actividad perceptual es el más claro ejemplo de interacción energética. Los objetos que vemos son la mezcla de nosotros mismos y de la estructura y organización sintérgica del espacio. En términos generales, tal mezcla es verdaderamente el nosotros mismos o el yo. Es aquí en donde la fisiología roza el budismo zen, que considera como iluminado al ser que ha alcanzado a vivir su identidad como continuo con el mundo. Lo que veo es parte de mi cuerpo. Ver con esta conciencia es validar el mundo sensorial como recipiente y contenedor del conocimiento. Esto es así porque si lo que vemos es una proyección de nosotros mismos, podemos comprendernos a través de nuestras imágenes. No es extraño que la misma o muy similar organización energética exista en el espacio intracerebral y extracerebral. En realidad, la separación de interno y externo es ilusoria. Por detrás de toda manifestación de experiencia y de conciencia se encuentran relaciones y patrones energéticos de la máxima complejidad. Percibir un árbol o una flor es estar en contacto transformado con esos patrones que sin duda son la base de las operaciones y de la actividad de innumerables niveles de realidad. Esto último es un punto básico en la comprensión del mundo y de nosotros mismos. Existe una similitud en las operaciones y leyes que rigen los eventos en diferentes niveles. Los mismos patrones actúan a un nivel atómico, molecular, neuronal, perceptual y social. La clave del conocimiento consiste en hallar una herramienta modelo que brinde la posibilidad de entender el funcionamiento y características de los patrones energéticos. Esto es así porque las reglas de interacción entre eventos se basan en estos patrones, al igual que las características y la cualidad de las experiencias, puesto que al percibir una imagen, lo que vemos son patrones neuronales transformados y ellos son idénticos a los patrones de todos los niveles.
En nuestra visión está una de las herramientas que mencionaba. Sin embargo, la correspondencia entre todos los niveles no es únicamente una herramienta que facilita la comprensión de los mismos, sino un arma que permite estimular eventos sincronísticos. El cerebro es un modelo del espacio, al igual que cada porción cuántica del espacio es un modelo de todo el universo. Bastaría esto último para explicar cómo un nivel de funcionamiento cerebral, por ejemplo, es capaz de afectar otros niveles. La añadidura del campo neuronal como evento físico-energético de interacción hace aún más sencilla la labor de explicación. Cuando Jung describió el fenómeno de sincronicidad, no contaba con herramientas conceptuales que le hubiesen permitido explicar su ocurrencia. Actualmente sabemos que la inexistencia de azar en el mundo y las extraordinarias conexiones entre eventos, mismas que forman la base del fenómeno sincronístico, deben estar asociadas al funcionamiento y mutuas interacciones entre campos neuronales. Pero no es solo en fenómenos de sincronicidad donde aparece el campo neuronal como base explicativa. Sabemos que ningún pensamiento o emoción son privados. Ejercemos una acción palpable y directa sobre la marcha del mundo y de otras conciencias a través de la expansión de campos neuronales. En realidad somos todo el universo en el que nos expandemos. La consideración de unidad tiene la misma base. Todas las interacciones entre sendos campos neuronales y entre ellos y la organización energética del espacio forman una red que en su dimensión es unitaria. Estamos unidos con el universo y con nuestros contemporáneos a través de este tejido energético hipercomplejo. La experiencia individual es experiencia colectiva, la afecta y se ve afectada por ella por esa misma razón. Quien comprenda todo esto y quien haya desarrollado la suficiente sensibilidad sabrá que los efectos entre la conciencia individual y el mundo son recíprocos, de tal forma que uno influye sobre el otro y viceversa. Es pues clara la importancia de lo que llamamos interacciones y patrones energéticos. Elementos y totalidades. Una de las leyes fundamentales de la realidad como conjunto de realidades es que en un elemento de una situación está contenido el todo. La holografía óptica es una magnífica muestra de lo anterior. La imagen tridimensional que resulta de iluminar la totalidad de una placa holográfica también aparece cuando cualquiera de sus porciones es iluminada. El espacio en su organización sintérgica es otro ejemplo de lo mismo. Inclusive el cerebro manifiesta la misma situación. En el cerebro, el patrón de respuesta de cualquier neurona permite predecir la conducta global de un animal. Esto significa que en muchos niveles de realidad, un elemento es capaz de contener, representar o incluir al todo del cual proviene. Esto significa a su vez que es posible concebir cada nivel de realidad como modelo de los otros en una cadena continua. La pregunta que nos vamos a plantear aquí es si lo anterior permite explicar los llamados eventos sincronísticos y si también facilita el entendimiento de las mutuas influencias de un nivel sobre otro, específicamente de la actividad cerebral sobre la marcha del mundo y viceversa. En el cerebro consciente explicaba las influencias mutuas de los eventos como resultado de la también mutua interacción entre campos energéticos, campos neuronales por un lado y campos asociados a la organización energética del espacio por el otro. Expliqué cómo a través de una conexión físico-energética, un pensamiento influye sobre acontecimientos globales y estos últimos afectan el pensamiento. De hecho, y como ya vimos, no existe distinción alguna entre la actividad neuronal y la organización energética del espacio, pues ambas forman un continuo diferenciado en su interfase. Aquí, además de mantener la misma consideración acerca de la relación energética directa
y de seguir suponiendo que no existe dicotomía externo-interno, defenderé la idea de relación por principios de similitud. En otras palabras, si el cerebro es un modelo del universo, conteniéndolo en forma de una codificación neuroestructural, si una neurona contiene en forma algorítmica información global, entonces es posible no solamente explicar el funcionamiento de un nivel de realidad conociendo otro, sino también saber cómo uno afecta al otro, determinando la ocurrencia de eventos sincronísticos. Esto último es posible observarlo todos los días. Lo que acontece es todo menos que azar. Lo que sucede es lo que debe suceder y todo se encuentra incluido y entrelazado dentro de una red complejísima de relaciones que una vez activada explica la secuencia, el orden y las características de los cambios y del encadenamiento de los eventos. En realidad, y en fundamento, todo es una unidad indivisible e imposible de compartimentalizar. Cada uno de nosotros representa la totalidad del universo en un instante determinado, y por tanto, estrictamente no es que un cerebro pueda afectar al universo que lo rodea, sino que ambos son lo mismo. Interacciones entre campos. El campo neuronal en expansión en el espacio interactúa con organizaciones energéticas asociadas con la expansión de otros campos neuronales, con organizaciones energéticas de objetos materiales, de organizaciones vegetales, de campos gravitacionales y lumínicos, etc. Todas estas interacciones afectan la morfología del campo neuronal original y determinan componentes de experiencia asociados con fenómenos sumamente interesantes que analizaremos en este capítulo. Tales componentes de experiencia solo pueden ser comprendidos en forma directa si existe un aprendizaje adecuado de diferenciación, un aumento de sensibilidad y una ausencia de juicios estructurados. Esto, que en otros contextos se denomina desarrollo psicológico, no es otra cosa que la decodificación de la interacción entre campos. Cuando durante una conversación los participantes discuten de un tema particular, siempre realizan una interacción directa que manifiesta en su contenido una serie de detecciones energéticas transformadas después en experiencias y pensamientos. La comunicación directa es el evento más común y cotidiano. No se le ve así por una serie de condicionamientos que invalidan la existencia de tal nivel y reducen la comunicación a niveles de interacción menos sutiles, tales como el lenguaje verbal. El aprendizaje de diferenciación es básico en el proceso de comunicación directa. Es necesario, en primer lugar, saber con certeza de dónde proviene la experiencia, si de uno mismo o de otra entidad. Cuando la diferenciación no acontece, el resultado es la confusión. El sujeto se ve invadido por una serie de experiencias que no sabe diferenciar en cuanto a su procedencia y que le dejan sumido en el misterio. A medida que el proceso continúa, es posible empezar a encontrar evidencias indicadoras de que ciertos componentes, casi siempre emocionales o afectivos, colorean una verdadera recepción y que otros más se asocian con contenidos que no provienen de otras conciencias sino de la propia. Obviamente esto último es relativo, puesto que cualquier conciencia es el todo y no puede ser diferenciada tajantemente de su medio. Sin embargo, la dirección del flujo energético varía y la detección de tales variaciones es lo que se aprende durante el proceso de diferenciación. Cuando este proceso se completa, la conciencia, además de aceptar estar en contacto con otras conciencias, comienza a saber el origen y la direccionalidad de los mensajes energéticos que le impactan. Esto le da realidad absoluta al proceso y aquí la detección de direccionalidad. El desarrollo en diferenciación se comienza a entrelazar con la segunda condición de interacción exitosa, a saber,
el incremento de sensibilidad. Cada vez, con mayor facilidad, los mensajes son recibidos a pesar de que algunos de ellos tengan insuficiente o diminuta potencia. El aumento de sensibilidad no puede desligarse del desarrollo en diferenciación, puesto que si lo hiciese, acabaría con toda posibilidad de claridad. Sin embargo, la claridad debe ser trascendida, pues llega un momento en el que la complejidad del proceso sobrepasa cualquier intento de análisis o explicación. Aquí es donde aparece la etapa de falta de juicios en la cual los mensajes se reciben sin adjudicarles valor moral alguno. Es la etapa de silencio y transparencia. La experiencia se vive como si no estuviera separada de la identidad y al mismo tiempo con absoluta falta de análisis estructurado. Al mismo tiempo, la identidad se vuelve sinónima de la experiencia. Para que todo el proceso sea exitoso, es necesaria la conciencia clara de lo que acontece. Sin ella, un número extraordinario de experiencias quedan desligadas de su contexto real, y sobreviene el mayor peligro, que es la negación del proceso o la confusión de éste con una patología. En toda esta consideración estoy suponiendo que cuando el campo se ve afectado por una alteración energética, ésta desemboca en un cambio del contenido de experiencia. Si la conciencia y la experiencia es una particular organización energética independiente de la estructura orgánica, tal cambio en el contenido de la experiencia es un acontecimiento directo que no requiere de una hipótesis de retroalimentación. En otras palabras, el campo es afectado en forma directa y después, al fluir a través de la organización cerebral, determina cambios en una particular manifestación de la experiencia. Esta última consideración es básica para entender la resultante experiencial de la interacción entre campos. En realidad, toda hipótesis que contemple la posibilidad de explicar cómo un cerebro es capaz de establecer una comunicación energética directa con otro y o con un objeto, campo estelar, etc., debe postular un mecanismo de recepción adecuado. Si la estructura cerebral es vislumbrada, sobre todo como una especie de hipercompleja antena de interfase, organización energética-experiencia, la tan buscada explicación surge clara y naturalmente. Lo que un cerebro transforma es la organización energética del espacio. Cualquier añadido morfológico a esta organización, proviniere de donde proviniere, es capaz de recibirse y transformarse en un contenido específico de experiencia. El espacio, en el sentido energético, fluye a través de la estructura cerebral, siendo la totalidad de ésta el receptor del contenido informacional. La necesidad de diferenciación es precisamente el decantado del contenido informacional específico a partir de la matriz hipercompleja del espacio. La interacción directa y la recepción de información es el flujo espacio-cerebro sumado a su diferenciación. El decantado y la diferenciación son resultantes del trabajo de la lógica neuronal. La recepción de información tiene una dirección espacio-cerebro, en tanto que el verdadero contenedor de la información es la organización energética del espacio. En el espacio está la memoria y el medio, el mensaje y el contenido.